Mi esposa dijo, su presencia me irrita. Ojalá desapareciera para siempre. Y desaparecí. Lo que dejé atrás la haría gritar. Sinceramente, su presencia me irrita. Ojalá desapareciera para siempre para que por fin pueda estar contigo. Esas fueron las palabras que mi esposa, Lauren Miller, le susurró a su amante por teléfono, con una risa tan afilada que podría cortar el cristal, sin saber que yo, su devoto esposo durante 5 años, estaba de pie en el pasillo escuchando su traición. No tenía ni idea de que yo, el pobre obrero de la construcción del que se burlaba en secreto, estaba a punto de concederle su deseo de la manera más devastadora posible. Lo que sucedió a continuación te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, la traición y el precio de dar por sentada la devoción de alguien. ¿Qué harían ustedes si escucharan a la persona por la que sacrificaron todo desear que desaparecieran de la existencia? El sonido de la risa de Lauren se filtraba por la delgada rendija de la puerta principal. Mi mano se congeló en el pomo, y sentí mi pecho oprimirse bajo el peso de algo que aún no podía nombrar. Me incliné más cerca, con la mugre del día en la obra todavía pegada a mis botas, y capté el filo de su voz. Sinceramente, su presencia me irrita. Ni siquiera se da cuenta de lo pequeño que es comparado contigo. Ojalá desapareciera para siempre. Las palabras se clavaron en mí como un puñal. Se me cortó la respiración, se me cerró la garganta. Al otro lado de la puerta, el tono de Lauren se suavizó hasta convertirse en una risita, ligera y juguetona, el tipo de sonido que no había oído dirigido a mí en años. Cada risa arrancaba el consuelo que quedaba de nuestros 5 años de matrimonio. Permanecí inmóvil, arraigado en el silencio del porche. Ella continuó, hablando en fragmentos susurrantes y entrecortados. El nombre se le escapó una vez, un hombre que yo nunca había conocido, pero del que había oído hablar a través de sus comentarios pasajeros, rico, encantador, el tipo de hombre que enviaba flores en jarrones de cristal y billetes a lugares que mis salarios de horas extras nunca podrían comprar. Cerré los ojos y escuché hasta que el último clic de la llamada terminó. Solo entonces giré el pomo. La puerta se abrió con un crujido. Lauren estaba acurrucada en el sofá, con las piernas recogidas debajo de ella, el teléfono boca abajo a su lado. Levantó la vista rápidamente, su expresión serena, una leve sonrisa dibujándose en sus labios. «¿Has vuelto pronto a casa?», dijo. Asentí, controlando mi voz. El trabajo terminó antes de lo esperado. Entré, dejé mi fiambrera en la encimera y colgué mi chaqueta junto a la puerta. Mis movimientos eran lentos, deliberados, ensayados, cada uno una máscara para cubrir la fractura que se ensanchaba dentro de mí. El salón olía ligeramente a su perfume, del tipo caro que ella afirmaba haber comprado con descuento, pero que una vez había visto exhibido en revistas de lujo. Su copa de vino, todavía medio llena, estaba sobre la mesa de centro junto a una revista abierta. La alcanzó con naturalidad, como si nada hubiera pasado. Me dejé caer en mi sillón habitual, mis manos descansando sobre mis rodillas, callosas y en carne viva por el trabajo del día. La miré brevemente, solo lo suficiente para memorizar la curva de su mandíbula, la facilidad con la que bebía, la ausencia de culpa en sus ojos. El reloj de la pared marcaba el tiempo con constancia. Lo escuché, cada segundo martilleando en mí como clavos en la madera. No hablé de lo que había oído. No pregunté. No exigí. En cambio, me senté en silencio, dejando que la amargura se asentara en lo más profundo, donde ella no pudiera verla. Por dentro, sin embargo, algo estaba cambiando. El hombre al que ella se burlaba por ser pequeño ya no estaba herido. Estaba calculando. Sus palabras, dichas como un insulto, se habían convertido en una instrucción. Me quería fuera de su vida. Y muy pronto, aprendería lo que realmente significaba vivir sin mí. Los siguientes 3 días transcurrieron bajo una fina capa de silencio. Me movía por la casa como una sombra, constante, educado, siempre donde se esperaba que estuviera, sin traicionar nunca la tormenta que se gestaba tras mis ojos. Le besaba la mejilla cuando salía a hacer recados, recogía el correo, llevaba la compra desde el coche. Lauren se movía como si nada hubiera agrietado la superficie de nuestro matrimonio, como si sus palabras no hubieran hecho añicos los cimientos que yo había construido con manos callosas y largas horas de trabajo. En la tercera noche, puso una copa de vino junto a su plato y se reclinó en la silla. Su tono tenía el peso cuidadoso de un anuncio ensayado.
He estado pensando, dijo, revolviendo su pasta con un movimiento lento y distraído. Necesito un descanso. Tiempo para mí. Unas vacaciones en solitario. Solo unas semanas para redescubrirme. Levanté mi tenedor, lo giré y probé la comida. Mastiqué lentamente, mi rostro ilegible bajo el brillo ámbar de la luz del comedor. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 3 semanas, dijo rápidamente, casi con entusiasmo. Encontré este paquete de retiro. Playas hermosas, mañanas tranquilas. Tiempo para averiguar lo que quiero. El tenedor descansó contra el borde de mi plato. Tragué, me limpié la boca con una servilleta y asentí una vez. Si eso es lo que quieres. Sus ojos buscaron en mi rostro, esperando resistencia. No la encontró. Mi aceptación relajó algo en sus hombros. Tomó un sorbo de vino, sus labios curvándose en las comisuras. Sabía que lo entenderías, dijo, casi para sí misma. Terminé mi cena en silencio, me disculpé y subí a ducharme. El agua golpeaba mi piel, caliente e implacable, pero no hizo nada para lavar el recuerdo de su risa o las palabras que había dicho en ese teléfono. Me dolía el pecho, pero bajo el dolor había determinación, endureciéndose en algo afilado e inamovible. La semana siguiente pasó rápidamente. Lauren tarareaba mientras metía ropa nueva en su maleta. Bolsas de compras se alineaban a lo largo de la pared del dormitorio. Yo las llevaba al maletero sin quejarme, doblando camisas con cuidadosa precisión cuando me pedía ayuda. Conduje el sedán plateado que le había comprado 2 años antes, su interior todavía con un leve olor a acondicionador de cuero. Lauren iba en el asiento del copiloto, desplazándose por su teléfono, tarareando por lo bajo. El equipaje nuevo estaba apilado en el asiento trasero, con las etiquetas ya impresas con su nombre. La autopista se desplegaba en largos tramos grises, los faros cortando la niebla de la madrugada. Ninguno de los dos habló mucho. Ella marcaba el ritmo de una canción pop que se escapaba de sus auriculares. Yo mantenía los ojos en la carretera, las manos firmes en el volante. En la zona de embarque de la terminal, saqué sus maletas y las dejé en la acera. Los viajeros pasaban apresuradamente con maletas de ruedas, sus voces mezclándose con el bajo zumbido de los anuncios que resonaban en los altos techos. Lauren se arregló el pelo, se ajustó las gafas de sol y se volvió hacia mí. No me esperes despierto, dijo con una risa ligera. Estaré demasiado ocupada encontrándome a mí misma. Coloqué su última maleta a su lado, cerré el maletero y la miré con calma. Cuídate, dije. Se inclinó, me dio un beso rápido en la mejilla y caminó hacia las puertas corredizas de cristal. La observé mezclarse con la multitud, sus tacones resonando secamente contra el suelo de baldosas. La seguí a distancia, esperando cerca de las ventanas de observación. La vi pasar por seguridad, deteniéndose brevemente antes del punto de control para mirar su tarjeta de embarque. Luego desapareció en el torrente de pasajeros. Me quedé hasta que el avión despegó de la pista, su morro rompiendo la bruma de la mañana. Solo entonces me di la vuelta, metiendo las manos en los bolsillos de mi chaqueta, y caminé de regreso al estacionamiento. Para cuando me deslicé detrás del volante, el plan ya se había solidificado. El coche zumbaba bajo mis pies mientras tomaba la rampa de salida. El sedán me llevó de vuelta a la ciudad, el reloj del salpicadero marcando las 9 pasadas mientras la ciudad despertaba a mi alrededor. No me detuve en casa. A media mañana, ya estaba sentado en la oficina de una agente inmobiliaria, con las persianas bajadas para protegerme de la luz intensa. La oficina de la agente olía ligeramente a café recién hecho y a tinta de impresora. Me senté frente a una mujer con un blazer azul marino, el pelo recogido en un moño impecable, sus ojos agudos pero educados. Una carpeta gruesa yacía abierta sobre el escritorio entre nosotros. Fotos brillantes de casas estaban cuidadosamente guardadas en su interior. Dijo que quiere vender rápido, comenzó, deslizando una sola hoja hacia adelante. Si firma este acuerdo de venta, puedo tener al fotógrafo aquí antes del mediodía. La propiedad estará en el mercado esta misma noche. Apoyé mis manos callosas sobre el papel, mi pulgar frotando el borde como si estuviera alisando una tabla rugosa. Había construido sueños en esa casa, cheque de horas extras a cheque de horas extras, y ahora me preparaba para dejarla ir sin ceremonias. ¿Qué tan rápido se puede vender?, pregunté. En este mercado, dijo ella,
golpeando su bolígrafo contra el papel, 1 semana, 2 como máximo. Los compradores al contado se mueven rápido. Asentí una vez. El bolígrafo se sentía pesado en mi mano, pero el trazo de mi firma fue firme. Con cada letra de mi nombre, otro hilo de la vida que había construido con Lauren se deshacía. La agente recogió la hoja y me dedicó una sonrisa firme. Déjelo en mis manos. Me pondré en contacto con usted antes de que termine el día. Cuando volví a salir, la luz del sol me dio de lleno en la cara. Me detuve en la acera, dejando que el calor penetrara en mi piel. La decisión ya no flotaba en mi mente. Estaba plasmada en un contrato. Caminé hacia el coche, el sedán plateado que una vez se sintió como un regalo para mi esposa, pero que ahora era como una carga no deseada, y abrí la puerta. El asiento todavía olía ligeramente al ambientador que ella prefería, del tipo con una dulzura empalagosa que se aferraba a la tela. Agarré el volante y me senté durante un largo minuto, mirando el salpicadero. A través del parabrisas, la ciudad se movía como de costumbre. Una mujer empujaba un cochecito al otro lado de la calle. Un hombre con corbata se aflojaba el cuello al salir de un restaurante. Ninguno de ellos sabía que en la tranquila oficina detrás de mí, un matrimonio acababa de ser traducido en papeleo y valor de mercado. Salí de la oficina de la agente con el acuerdo firmado cuidadosamente doblado en mi bolsillo. No conduje a casa. En cambio, giré el coche hacia el distrito judicial, el sedán plateado llevándome por hileras de edificios de ladrillo hasta que la oficina del abogado apareció a la vista. El distrito judicial tenía un silencio que me oprimía el pecho mientras entraba en la oficina del abogado. La recepción olía ligeramente a cera y papel, la alfombra amortiguando cada paso. Una placa de latón en la pared llevaba el nombre del bufete, pulcro e inflexible. Me llevaron a una sala de conferencias donde un hombre con un traje oscuro estaba esperando, una carpeta de cuero abierta frente a él. El abogado se ajustó las gafas, escaneó una página y levantó la vista. Señor Miller dijo, su voz mesurada. Está aquí para iniciar el proceso de divorcio. Asentí. Me senté, con los hombros rectos, las manos planas sobre la mesa. El abogado abrió más la carpeta, revelando pulcras pilas de papel. Necesitaré recopilar alguna información primero. ¿Años de casados? 5. ¿Hijos? Mi mandíbula se tensó. Ninguno. ¿Bienes en común? Ninguno. El abogado tomó notas con trazos rápidos y precisos. Entiende, continuó el abogado, que esto no se finaliza en un día. Hoy, preparamos y presentamos la petición. Una vez que esté en el tribunal, el proceso comienza formalmente. Ella recibirá los papeles a su debido tiempo. Entiendo, dije. Mi voz era firme, pero mis ojos sostenían el peso de alguien que ya había hecho las paces con la pérdida. El abogado me pasó un formulario sobre la mesa. Esto me autoriza a actuar en su nombre. Nada más vinculante que eso por hoy. Leí cada línea con atención. El bolígrafo se sentía áspero entre mis dedos, pero cuando firmé, mi nombre se imprimió en la página con claridad. El abogado recogió el formulario y lo guardó en la carpeta. Lo presentaremos esta tarde. Recibirá copias para sus archivos una vez que el secretario las selle. Me levanté, le di las gracias en voz baja y salí de la sala. Afuera, el cielo se había vuelto de un gris pálido, con las nubes flotando bajo. Bajé los escalones del juzgado y me detuve en la acera. La gente pasaba apresuradamente, abogados con maletines, secretarios llevando archivos, extraños atrapados en el ritmo de sus propias rutinas. Por un momento, me quedé quieto, mi aliento visible en el aire fresco. Lo que una vez fue un matrimonio ahora existía como papeleo, un caso esperando el sello del tribunal. Ya no era solo un pensamiento en mi cabeza o un plan susurrado a mí mismo. Era real. Me di la vuelta, caminé hacia el sedán y me deslicé en el asiento del conductor. El silencio en el interior me oprimía, pero no era insoportable. Era el silencio del movimiento, de los pasos dados hacia algo definitivo. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el espejo retrovisor, firme, inexpresivo, intacto. La línea se había cruzado, y ya no había vuelta atrás. El cielo estaba bajo y gris cuando conduje el sedán fuera de la carretera principal y entré en el lote de un concesionario de autos usados.
El lugar estaba tranquilo, excepto por el silbido de los neumáticos contra la grava y el tintineo de una llave en algún lugar del garaje. Una fila de coches pulidos brillaba bajo la luz apagada, sus parabrisas destellando breves reflejos mientras pasaba. Un hombre con un portapapeles se adelantó, sacudiéndose el polvo de la manga. Apagué el motor, salí y cerré la puerta con un golpe sólido. ¿Buscas vender?, preguntó el corredor, escaneándome con una mirada experta. Soy Aaron Miller, dije, extendiéndole una carpeta. Título, registro, historial de mantenimiento, todo está en orden. El hombre abrió la carpeta, echó un vistazo a los documentos y luego se agachó para estudiar el sedán. Sus nudillos golpearon la banda de rodadura del neumático. Se enderezó, golpeó el capó 2 veces con la palma de la mano y luego se deslizó detrás del volante. El encendido giró limpiamente. El motor arrancó con un zumbido suave que se asentó en el lote como una corriente baja. Buen estado, dijo el corredor, con la voz elevada por encima del sonido. Encendió las luces, probó los limpiaparabrisas, dejó el motor al ralentí, luego lo apagó y salió. ¿Kilometraje? Le di el número. El corredor garabateó en su portapapeles y luego guardó el bolígrafo en su bolsillo. Yo me encargo del anuncio. Un coche como este no estará mucho tiempo. Cuando se venda, los fondos irán directamente a su cuenta. Asentí una vez. Mi mirada se detuvo en la pintura metalizada, las leves marcas de roce cerca de la manija, el interior de cuero por el que había trabajado largas horas para poder permitirme. No dije nada. El corredor cerró la carpeta y la metió bajo el brazo. Estaré en contacto. Me di la vuelta, la grava crujiendo bajo mis botas. Mi camioneta de trabajo esperaba en la acera, sencilla y desgastada, su asiento moldeado a mi peso. Subí, agarré el volante y arranqué el motor. El estruendo se elevó constante y familiar, llevándome de nuevo a la carretera. El sedán se quedó atrás, estacionado entre extraños, esperando ser reclamado por otra vida. La casa estaba en silencio cuando entré por la puerta. No encendí las luces. El débil resplandor de las farolas de la calle se proyectaba contra las ventanas, alargando las sombras por el salón. Me quedé en el centro de todo, el silencio envolviéndome firmemente. Me senté pesadamente en mi sillón, el cojín moldeado por años de uso. Mis manos descansaban sobre mis rodillas, los dedos bien abiertos, y en la quietud los recuerdos llegaron sin ser invitados. El primer año de nuestro matrimonio, el apartamento alquilado con pintura descascarada y tuberías que traqueteaban. Trabajaba largos turnos entonces, acarreando madera bajo el calor del verano, soldando vigas hasta que me dolían los brazos. Llevaba mi sobre de la paga a casa y lo ponía en sus manos con orgullo, seguro de que cada dólar significaba un progreso. Ella me sonreía, me besaba, me decía que estaba construyendo nuestro futuro. La noche que la sorprendí con el sedán volvió nítida y clara. Había escondido las llaves en una caja de sus bombones favoritos, mis palmas sudaban mientras ella arrancaba el envoltorio. Había gritado de alegría, rodeándome el cuello con sus brazos, hundiendo su rostro en mi hombro. En ese momento, pensé que le había dado una prueba de mi devoción. Otros fragmentos surgieron, estar bajo la lluvia fuera de una farmacia con medicinas cuando ella se había puesto enferma, hacer turnos extra para cubrir unas vacaciones que ella decía necesitar, tomar su mano por la noche, esperando el sueño, imaginando los hijos que algún día criaríamos bajo este techo. Cada recuerdo se clavaba más profundamente en mí, no con calidez, sino con el dolor de la traición. Cada sacrificio, cada elección, cada sueño se había construido sobre arena. La mujer que una vez me besó por el sedán ahora se reía en secreto con otro hombre, burlándose de la misma presencia que la había mantenido durante 5 años de estabilidad. Me recliné, con los ojos fijos en el techo, la mandíbula apretada. Había amado sin reservas, me había entregado al matrimonio hasta que mi cuerpo soportó su peso. Uñas agrietadas, palmas magulladas, músculos doloridos se convirtieron en pagos de hipoteca y despensas llenas. ¿Para qué? El reloj del pasillo marcaba el tiempo, constante, indiferente. Arriba, el dormitorio yacía ordenado e intacto, su aroma aferrado a las almohadas. Cerré los ojos y dejé que el silencio se expandiera. Mi amor había sido real, mis sacrificios incontables, pero ahora el pasado solo agudizaba mi determinación. La tercera semana llegó con papeles sellados y llamadas respondidas.
La voz de la agente inmobiliaria había traído la noticia primero: oferta aceptada, contrato firmado, fondos que se liquidarían pronto. Luego el corredor confirmó que el sedán se había ido, la cuenta acreditada. Le siguió el abogado, su tono seco y final, diciéndome que los papeles del divorcio estaban listos para mi firma. Conduje hasta la oficina, firmé donde me indicaron y me fui sin decir una palabra. Mi nombre destacaba nítidamente en la página, cerrando la última puerta. De vuelta en la casa, me quedé en la entrada, el peso de las llaves pesado en mi palma. Las habitaciones, antes llenas de su risa, su perfume, su presencia, ahora se sentían vacías, esperando ser despojadas. Me guardé las llaves en el bolsillo y subí las escaleras. En el dormitorio, sus vestidos aún colgaban en el armario, los colores alineados en filas ordenadas. Las joyas brillaban débilmente en bandejas. Los perfumes se acumulaban en el tocador. Abrí un cajón, saqué una bufanda y la dejé deslizarse entre mis dedos antes de volver a colocarla. Cada objeto era una pieza de la vida que ella creía permanente, pronto a ser empaquetada, pronto a desaparecer. Abajo, la cocina estaba limpia, los platos apilados en los armarios, el zumbido del refrigerador rompiendo el silencio. Toqué la encimera donde había dejado mis sobres de la paga, donde le había dejado notas recordándole la cena, donde una vez creí que se construía el amor. Mi mano se detuvo por un momento, luego se apartó. La casa ya no nos pertenecía. El coche ya no esperaba en la entrada. El matrimonio ya no llevaba mi nombre. Todo había sido cortado de raíz. Cada pieza de su comodidad desmantelada con precisión. Regresé al salón, me quedé de pie un largo momento y dejé que la quietud se apoderara de mí. La tercera semana había terminado. Mi parte estaba hecha. Al día siguiente, llamé a mi amigo más antiguo, un hombre que me conocía desde antes del matrimonio, antes de los años de sacrificio. Juntos, recorrimos la casa con cajas y maletas vacías alineadas contra las paredes. Abrí primero el armario. Los vestidos se deslizaron de sus perchas a las maletas. Los tacones resonaron al ser depositados en cajas. Las bandejas de joyas se apilaron con cuidado. Los perfumes se sellaron en plástico. Las fotografías se sacaron de sus marcos y se guardaron. Cada pieza desapareció en la creciente pila. Una vida reducida a equipaje listo para ser entregado. Mi amigo trabajó en silencio, sin decir nada mientras despejábamos habitación tras habitación. Siguió la cocina. Libros de cocina, platos, pequeños adornos que ella había coleccionado. Luego el salón, las estanterías desnudas. Sobre la cama de arriba, abrí una maleta. Deslicé un sobremanila en su interior, los papeles del divorcio cuidadosamente doblados. Encima, coloqué una sola hoja escrita de mi puño y letra: querías que me fuera, ahora tienes tu deseo. Cerré la cremallera de la maleta. Cuando todo estuvo terminado, la casa quedó vacía. No quedaba rastro de ella, solo el eco de nuestros pasos sobre los suelos desnudos. Llevé mis propias pertenencias, mis herramientas, las cajas que importaban, el peso de los cajones de mi banco de trabajo, a la camioneta. Mi amigo cargó el resto de su equipaje en su propio vehículo, listo para llevarlo a casa de sus padres. En el porche, me detuve con las llaves en la mano. Me giré una vez, miré las habitaciones vacías detrás de mí y luego cerré la puerta. La cerradura hizo un clic definitivo y seco. Subí a la camioneta, arranqué el motor y seguí la carretera para salir de la ciudad. En la esquina, mi amigo giró en la dirección opuesta, llevando sus cosas al lugar donde ella las encontraría. Yo seguí conduciendo, la línea de la autopista extendiéndose ante mí, llevándome a otro estado, a otra vida. Nunca volví a verla, pero mi amigo me contó más tarde lo que sucedió cuando regresó. Me lo imaginé todo con una claridad dolorosa. Las ruedas del avión chirriaron contra el asfalto. Lauren recostó la cabeza en el asiento, una sonrisa dibujándose en sus labios. 3 semanas de evasión, sol en la piel, copas al atardecer, mañanas pasadas sin nada más que sus pensamientos. Se levantó de su asiento con la calma fácil de alguien seguro de que su mundo la esperaba exactamente como lo había dejado. El viaje en taxi desde el aeropuerto fue lento, el tráfico denso bajo el sol de la tarde. Se sentó en la parte de atrás, revisando su teléfono, ensayando lo que diría cuando me viera. Quizás me diría que necesitaba más tiempo separados.
Quizás inventaría una historia sobre claridad y autodescubrimiento. De cualquier manera, asumió que la misma vida la estaría esperando, estable y predecible, como siempre había sido yo. Cuando el taxi giró en su calle, su sonrisa se congeló. Un coche extraño estaba en la entrada. Las persianas eran diferentes. Cortinas pálidas que nunca había elegido. Flores frescas florecían en parterres que no había plantado. Se inclinó hacia adelante. «Pare aquí», espetó, metiendo billetes en la mano del conductor antes de que el taxi se hubiera detenido por completo. Arrastrando su maleta, corrió hacia el porche. La llave raspó dentro de la cerradura, pero se negó a girar. La giró con más fuerza, conteniendo la respiración hasta que el metal se clavó profundamente en su palma. Habían cambiado la cerradura. La risa de un niño resonó en el interior, el sonido la atravesó. Golpeó la puerta 1, 2 veces, su voz elevándose. «Aarón, Aarón, abre la puerta». La puerta se abrió, pero no era yo. Una mujer que nunca había visto estaba enmarcada en la entrada, con un bebé en la cadera. La sorpresa parpadeó en su rostro. «¿Puedo ayudarla?», preguntó la mujer, con cautela. «Esta es mi casa», dijo Lauren, su voz quebrándose. «¿Qué hace en mi casa?». La mujer negó con la cabeza suavemente. «Acabamos de comprarla. Cerramos el trato hace 3 días». Lauren retrocedió tambaleándose, agarrando el asa de su maleta. Se giró aturdida, sacando el teléfono de su bolso. Mi número sonó una vez, luego pasó a una voz automática. Lo intentó de nuevo, más rápido, pero el mismo mensaje respondió. Su mano temblaba mientras marcaba a sus padres. La voz de su madre llegó de inmediato. «Lauren, gracias a Dios, hemos estado intentando localizarte». «Hay extraños en mi casa», susurró Lauren. «Mi llave no funciona». «¿Dónde está Aarón?». «Ven aquí», dijo su madre suavemente. «Te mostraremos lo que dejó». La línea se cortó. Lauren se quedó un largo momento en la acera, mirando las ventanas de la casa que ya no le pertenecía. Luego, con la maleta dando tumbos detrás de ella, hizo señas a otro taxi. El conductor le preguntó la dirección y ella se la dio con voz hueca. El viaje pasó borroso. Casas, escaparates, árboles, todo una mancha a través del cristal. Sintió que se le oprimía el pecho cuando la casa de sus padres apareció a la vista. Ambos la esperaban en la puerta. «Dentro», dijo su padre, con el rostro grave. «Tienes que ver esto». La casa olía a café y acera para muebles antigua. Lauren arrastró su maleta por el umbral, la mano de su madre rozando su brazo, la mirada de su padre siguiendo cada uno de sus pasos. La llevaron por el pasillo sin decir una palabra, su silencio más pesado que cualquier cosa que pudieran haber dicho. La puerta de la habitación de invitados se abrió y la visión la dejó helada. Equipaje. Su equipaje apilado en filas ordenadas contra la pared. Cajas etiquetadas con mi letra. Vestidos que había doblado con sus propias manos, ahora doblados de nuevo por otra persona. Frascos de perfume envueltos en periódico. Zapatos alineados en pares cuidadosos. Fotografías metidas en sobres. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué? ¿Qué es esto? Su padre no respondió. Solo señaló la maleta más grande, la que estaba al frente. Lauren avanzó a trompicones, se arrodilló y abrió la cremallera de un tirón. Ropa apretada, el leve aroma a lavanda aferrado a ella. Anidado encima, un sobremanila. Sus dedos temblaron mientras lo abría. Los papeles del divorcio se deslizaron, cada página sellada, mi nombre firmado con trazos limpios y deliberados. Encima de la pila yacía una sola nota manuscrita. «¿Querías que me fuera? Ahora tienes tu deseo». Las palabras se volvieron borrosas mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Se apretó el papel contra el pecho, un sonido arañando su garganta. Un grito desgarró la tranquila casa, crudo y quebrado, haciendo temblar las paredes. Cayó de rodillas, los papeles esparciéndose por el suelo como hojas caídas. Su madre se movió hacia ella, pero su padre levantó una mano. Se quedaron en el umbral, observando cómo Lauren se derrumbaba junto a la maleta, sus sollozos rotos y desiguales. Cada recuerdo de Consuelo se hizo añicos en ese momento.
La casa, el coche, la seguridad de la que se había burlado. El esposo que había despreciado. Todo se había ido. Yo había desaparecido. No con una pelea, no con una advertencia, sino con la precisión de un hombre que había planeado cada paso. No le había dejado nada más que el eco de sus propias palabras y la ruina de sus propias elecciones. La maleta abierta a su lado, un ataúd para la vida que ya no tenía. Y mientras su grito se desvanecía en sollozos, la verdad pendía pesadamente en la habitación. Algunas pérdidas no son accidentes. Son el precio de la traición.